A continuación leeré el capítulo 13, donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones, cuando los 5 de los 6 cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote, por ver si estaba todavía en el propósito de ir al entierro. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que enseñase y enabardase al momento, lo que él hizo con mucha diligencia, y con la misma se pusieron. Luego todos en camino, y no hubieron andado en cuarto de legua, cuando vieron venir hacia ellos hasta 6 pastores vestidos con pelicos negros y coronadas las cabezas con ciprés y amargada delfa. Venían con ellos 2 gentiles hombres de a caballo, muy bien aderezados de camino, con otros 3 mozos de a pie que los acompañaban. En llegándose a juntar, se saludaron cortésmente y supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro, así que se fueron juntos. Uno de los de caballo, hablando con su compañero, le dijo: «Parece ser, señor Vivaldo, que habremos de dar por bien empleado la tardanza que hiciéramos a ver este famoso entierro». «Así me lo parece a mí», respondió Vivaldo, «y no dijo yo hacer danza de un día, pero de 4 la hiciere». «¿A trueque de verlo?», preguntándoles Don Quijote qué era lo que habían oído de Marcela y de Grisóstomo. Uno de ellos contestó que aquella mañana se habían topado con aquellos pastores enlutados, y ellos le habían contado la extrañeza y la hermosura de una pastora llamada Marcela, y la muerte de aquel Grisóstomo a la cuyo entierro iban. Cesó esta plática y comenzóse otra, pues preguntáronle a Don Quijote que le movía a mandar armado por tierra tan pacífica, a lo que él respondió: «La profesión de mi ejercicio no consiente en permitir que yo ande de otra manera. El regalo y el reposo se inventó para los blandos cortesanos, pero el trabajo, la iniquidad y las armas son para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el mejor de todos». Apenas le oyeron esto, cuando todos lo tuvieron por loco, y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo, le tomaron a preguntar qué era eso de los caballeros andantes. ¿No han vuestras mercedes leído los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas hazañas del rey Arturo? De él se dice que no murió, sino que no arte de encantamiento se convirtió en cuervo, y que andaba el tiempo volverá para cobrar su reino y cetro, pues en tiempo de este buen rey fue instituida la famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda, pues desde entonces de mano en mano fue aquella orden extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo. En ella fueron famosos y conocidos por sus hechos el valiente Amadís de Gaula, o el excelso tirante el Blanco, o el invencible y valeroso don Belanís de Grecia. Esto pues, señores, es ser caballero andante, y la que he dicho en la orden de su caballería, en la cual yo, aunque pecador, he hecho profesión. Por estas razones que digo, acabaron el enterrarse los caminantes, que era Don Quijote falto de juicio y del género de locura que lo señoreaba, y Vivaldo, que era persona muy discreta por pasar sin pesadumbre el camino que les quedaba, quiso darle ocasión de seguir con sus disparates, y así le dijo: «Parece ser, señor caballero andante, que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra». «Tan estrecho podría ser»,
replicó Don Quijote, pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de ponerlo en duda, porque no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán manda. Quiero decir que los religiosos con toda paz y sosiego piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y los caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, así que somos ministros de Dios en la tierra y abrazos porque quien se ejecuta en ella la justicia. No quiero decir ni me pasa por el pensamiento que en este buen estado del caballero andante como el del encerrado religioso, solo quiero inferir por lo que yo padezco, que sin duda es más trabajoso y más aporreado y más hambriento y sediento, miserable, roto y quejoso. De ese parecer soy yo, replicó el caminante, pero una cosa entre otra mucha me parece muy mal de los caballeros andantes, y es que cuando emprenden una peligrosa aventura nunca se acuerdan de encomendarse a Dios, y antes se encomendaban a sus damas como si fueran diosas, cosa reprobable. Ahora leeré el capítulo 14, donde se habla de los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Y dice así: con engolada y bien moldeada voz leyó Vivaldo los tristes versos de Grisóstomo, que terminaban de la siguiente manera: canción desesperada, no te quejes cuando mi triste compañía dejes, antes pues que la causa do naciste con mi desdicha, aumenta su ventura aún en la sepultura, no estés triste. Bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Grisóstomo, pero el que la leyó dijo que no le parecía, que no conformaba con la relación que del recato y bondad de Marcela, pues en el poema se hablaba de celos y sospechas, todo en perjuicio de la buena fama de Marcela, a lo cual respondió Ambrosio, como aquel sabía bien los pensamientos escondidos de su amigo: para que os satisfagáis de esta duda, es bien que sepáis que cuando ese desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue, ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas terminadas como si fueran verdaderas. Es de decirse que Marcela es cruel, un poco arrogante y mucho desdeñosa, pero la misma envidia no puede ponerle falta alguna. Así es la verdad, dijo Vivaldo, y queriendo leer otro papel de lo que había reservado de fuego, le otorgó una maravillosa visión que improvisadamente se le ofreció a los ojos, y fue que por la cima de la peña apareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba su fama, su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y en silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto, mas que apenas la hubo visto Ambrosio, con el ánimo de indignado, le dijo: ¿vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vista? Dinos presto a los que vienes, o qué es aquello que más gustas, que por saber yo los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en mi vida, haré que aún el muerto te obedezcan los de todos sus amigos. No vengo, oh Ambrosio, a lo que has dicho, respondió Marcela, sino a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas
y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Así que os ruego que me escuchéis, que no será menester mucho tiempo, ni gastar muchas palabras, para persuadir una verdad a los discretos. Hizóme el cielo, según vosotros decís, hermosa y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis o mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que yo esté obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado a amar a quien le ama, y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae mal. Es decir, queriéndote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en el habrían de parar, porque siendo infinitos los objetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Ahora leeré el capítulo 15, donde se cuenta la desgracia aventura que solo topo Don Quijote con unos desalmados yagüenses. Que dice así: cuenta el sabio Cid Ahmed Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro de Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque por el que se había ido la pastora Marcela, y habiendo andado más de 2 horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible, tanto que convidaba a hacer una siesta. Apeáronse Don Quijote y Sancho, y bajaron las alforzas para comer lo que en ellas había. No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que los conocía, tan manso y poco rigoso que ni todas las yeguas de Córdoba lo hicieran tomar mal siniestro. Ordenó pues la suerte y el diablo que andaban por aquel valle paciendo una manada de vacas de unos arrieros yegüenses, de los cuales es costumbre estar en lugares de hierba y agua. Sucedió pues que a Rocinante le vino al deseo de refocilarse con las señoras jacas, y así como las olió de su natural trote, se fue a comunicar su necesidad con ellas, pero ellas, que tenían más deseo de pacer que de él, recibiéronlo con las herraduras y con los dientes, de modo que al poco se le rompieron las cinchas y quedó sin silla. Y entonces los arrieros acudieron con palos y tantos le dieron que lo derribaron al suelo. Don Quijote y Sancho vieron la golpiza y fueron presurosos hacia ella, diciendo Don Quijote: a lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez. Díjolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza por el agravio que delante de nuestros ojos
le han hecho a Rocinante. ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? Respondió Sancho, si estos son más de 20 y nosotros solo 2, o quizá 1,5, pues yo valgo por 100, replicó Don Quijote, y echando a mano a su espada arremetió a los yagüenses. Y lo mismo hizo Sancho, incitando por el ejemplo de su amo. Y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno y le abrió el sayo de cuero que vestía. Entonces los yagüenses, que se vieron atacados por 2 hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y cogiendo a los 2 en medio, comenzaron a mendiar sobre ellos con gran ahínco y vehemencia, al cual segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le avino a Don Quijote, sin que le valiera su destreza, y quiso la fortuna que viniera a caer en los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, viendo pues los yagüenses el más recado que habían hecho con la mayor precieza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los aventureros de mala traza y peor talante. Entonces Sancho, con voz enferma y lastimada, dijo: Señor Don Quijote, señor Don Quijote, ¿qué quieres, Sancho hermano? Respondió Don Quijote: querría, si fuese posible, que vuestra merced me diera 2 tragos de aquella bebida de feo Blas. Quizás sea de provecho para los quebrantamientos de huesos, como lo es para las heridas. Pues de tenerla yo aquí, desgraciado yo, que no faltaba, respondió Don Quijote, mas yo te juro, Sancho, a fe de caballero andante, que antes que pasen 2 días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder. Capítulo 16. De lo que sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque de natural era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote, e hizo que una hija suya, doncella de muy buen parecer, la ayudase a curar al huésped. Servía en la ventana una moza asturiana, ancha de cara, llana de cojote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy bien sana. Esta gentil moza pues ayudó a la doncella y las 2 hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pagar. Ahí colocaron un colchón lleno de bodoques, que aún no mostrar que era de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de puagarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos se quisieran contar,
no se perdiera uno solo de la cuenta. Ahí se acostó Don Quijote y luego la ventera y su hija lo aplastaron de arriba abajo, alumbrando las Maritornes, que así se llamaba la asturiana. La ventera dijo que aquellos parecían golpes. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña de donde había caído tenía muchos picos y tropezones. Y también le dijo que si le quedaban algunas estopas, no faltaría quien las hubiese menester. Así que también debisteis vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto de ver caer a mi amo me duele a mí el cuerpo, como si me hubiesen dado 1000 palos. Bien, podría ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño me hallaba tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada y estando más despierto que ahora me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote, que es caballero aventurero. ¿Qué es un caballero aventurero?, preguntó Maritor. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado, y emperador. Hoy es la más desdichada criatura del mundo, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reino que dar a su escudero. Y como es que vos no tenéis siquiera algún condado, aún es temprano, porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no hemos topado con alguna que lo sea. Tal vez sea que se busque una cosa y se hallará otra, pero yo no trocaría mis esperanzas por el mejor título de España. A todas estas pláticas estaba muy atento Don Quijote, y levantándose del lecho y tomando de la mano a la ventera, le dijo: Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por alojar en vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es porque la alabanza propia envilece solo. Os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me hacéis. Confusas estaban las damas, oyendo aquellas razones, pero todo lo tomaban como requiebro, y agradeciéndole con verteriles razones sus palabras, se marcharon, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos le había menester que su amo. Capítulo 17. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta, que por su mal pensó que era castillo. Dice así: se había ya vuelto en sí Don Quijote y comenzó a llamar a su escudero. Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? Que tengo que dormir, respondió Sancho, lleno de pesadumbre, que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. Pues deslo creer así, sin duda, respondió Don Quijote, porque o yo sé poco o este castillo es encantado, porque has de saber. Mas esto que ahora quiero decirte, hazme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. Sí, juro, respondió Sancho, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana.
tan malas obras te hago, Sancho, que me querrías ver muerto tan breve. No es por eso, respondió Sancho, sino porque soy enemigo de guardar muchas las cosas y no querría que se me pudriesen de guardarlas. Será por lo que fuera, respondió don Quijote, ¿qué más fío de su amor que de cortesía? Y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas y has de saber que poco avino a mi hija del señor de este castillo, que es la más hermosa doncella que en el mundo se pueda hallar. Solo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía. Me llegó la mano de un descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas, y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer, con el agrado que tú bien sabes. Por todo ello conjeturo que el resoro de la hermosura de esta doncella lo debe guardar algún encantado moro, y no debe ser para mí. No para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de 400 moros me han aporreado a mí. Pero dígame, señor, ¿cómo llama esta buena y rara aventura, habiendo quedado como quedamos? Aún vuestra merced menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable hermosura. Pero yo que no tuve sino los porrazos, desdichado de mí y de la madre que me parió. Yo no soy caballero andante, ni pienso serlo jamás, y de todas las malandazas me cabe siempre la mayor parte. No tengas pena, amigo Sancho, dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con el que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. En esto el cuadrillero acabó de encender el candil y entró a ver al que pensaba que era muerto, y así que lo vio entrar, Sancho preguntó a su amo, ¿será este acaso el moro encantado que nos prendió? No puede ser el moro, respondió don Quijote, porque los encantados no se dejan ver de nadie, sino déjense sentir, replicó Sancho, si no díganlo mis espaldas. En eso llegó el cuadrillero y dirigiéndose a don Quijote le dijo, pues ¿cómo va, buen hombre? Así se habla a los caballeros andantes, majadero, dijo don Quijote. El cuadrillero no puede sufrir el verse tratar de tan mal, y alzando el candil con todo su aceite dio con él sobre la cabeza de don Quijote, de suerte que lo dejó descalabrado y a oscuras, saliéndose luego. Y Sancho Panza dijo, sin duda, señor, que este es el moro encantado y debe guardar el tesoro para otros, que para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos. Así es, dijo don Quijote, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos, ya que como son invisibles, no hallaremos de quién vengarnos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo. Levantándose Sancho con harto dolor de los huesos, y fue a oscuras donde se estaba el ventero, y encontrándose con el pudriñero le dijo, señor, quien quiera que seáis, hacednos merced de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar a uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual se encuentra malherido por un moro que hay en la avenida. Capítulo 18, donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas.
Llegó Sancho a su amo desmayado. Cuando así lo vio Don Quijote le dijo: Ahora acabo de creer, Sancho, bueno, que aquel castillo o venta es encantado sin duda, porque los que tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podrían ser sino fantasmas? Eso se me confirma, porque cuando fui a rescatarte no me fue posible subir por la barda y ni siquiera apearme de Rocinante, lo que me dice que yo sufrí del encanto, ya que de otra manera yo vengaré a tu entera satisfacción. También me hubiera vengado yo, caballero, ¿o no? Pero tengo para mí que aquellos no eran fantasmas, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso, pues se nombraban unos a otros mientras me manteaban, y todos tenían nombre y apellido. Qué poco sabes, Sancho, de achaques de caballería. Calla y ten paciencia, que el día vendrá en que veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio. Sin duda no hay gozo mayor que el vencer a un enemigo. Así debe ser, respondió Sancho, pero lo que yo sé es que desde que andamos de caballeros jamás hemos vencido en batalla alguna, sino puros palos, puñadas y más puñadas, y haberme sucedido por encantados de quienes no puedo vengarme para gozar del vencimiento del enemigo. Esa es la pena que yo tengo, que tú debes tener, Sancho, pero de aquí en adelante yo procuraré haber a las manos alguna espada hecha con tal maestría que al que la trajera consigo no le pudieran hacer ningún género de encantamientos. Yo soy fan venturoso, dijo Sancho, y cuando esa fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo serviría a los armados caballeros igual que al bálsamo y a los escuderos que los lleve el diablo. En esos coloquios iban Don Quijote y su escudero cuando vieron por el camino una densa polvareda, y Don Quijote se volvió hacia Sancho y le dijo: Este es el día en que se ha de ver bien que me tiene aguardada la suerte, en el que tengo que hacer obras que deben escritas en los libros de la fama. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues se trata de todo un ejército que viene marchando. Pues dos ejércitos deben ser, replicó Sancho, porque de parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvareda. Así lo contentó Don Quijote, y alegrándose sobremanera, pues pensó que ambos ejércitos venían a embestirse en mitad de aquella espaciosa llanura. Aunque la verdad era que la polvareda las levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros, que de partes diferentes venían, las que no se dejaron ver hasta que están muy cerca. Entonces dijo Don Quijote: Has de saber, Sancho, que ese es el que viene por nuestra frente, en el grande emperador Alifafarón, y el que marcha a mis espaldas es su enemigo, el rey de los Garamantas, Petapolín de arremangadoso brazo, porque siempre entra en batalla con el brazo desnudo. ¿Y por qué se quieren tan mal esos señores?, preguntó Sancho. Porque Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es muy hermosa y es cristiana, pero su padre no se le ha de entregar sino de primero la fe en Mahoma, y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, que hace muy bien ese Pentapolín. Así es, y debemos ayudarlo en todo. Tú también, pues, para entrar en estas batallas no se necesita ser armado caballero, pero ahora debemos apostarnos de manera conveniente. Hicieronlo así, subieron a una loma desde donde se contemplaban las polvaredas. Capítulo 19.
de las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que hemos padecido han sido pena de pecado cometido por vuestra merced contra la orden de caballería, no habiendo cumplido el juramento de no comer pan a menteles ni con la reina. Holgar, tienes mucha razón, Sancho, mas para decirte verdad, ello se me había escapado de la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo recordado a tiempo, te sucedió aquello de la manta, pero yo lograré la enmienda. Que modos has de composición para todo. En estas pláticas los tomo la noche y en mitad de camino, sin descubrir dónde recogerse. Y lo peor de ello es que padecían de hambre por la falta de las alforgas, y para mayor desgracia les ocurrió una aventura, y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban creyendo Sancho que por ahí se encontraría alguna venta, pero de pronto vieron que por el camino venían una gran cantidad de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en verlas, y ambos se quedaron quietos mirando atentamente mientras las luces se acercaban a ellos. Entonces Sancho se puso a temblar, y a Don Quijote se le erizaron los cabellos, pero tratando de parecer calmo dijo: sin duda, Sancho, esta será una gran aventura. Habrá que mostrar valor. Si esta aventura fuese de fantasmas, como ya me lo va pareciendo, habrá costillas que la sufran. Por más fantasmas que sean, respondió Don Quijote, yo no permitiré que te toquen un pelo, pues ahora estamos campo raso. Te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo. Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar lo que aquellas luces podrían ser, y de ahí a poco descubrieron muchos encamisados, y cuya temerosa visión remató el ánimo de Sancho, quien daba diente con diente como si tuviera el frío de las cuartanas, pero aumentó el destellar cuando vieron a 20 encamisados de a caballo, todos como sus hachas, detrás de los cuales venía una litera de luto, detrás de la cual venían otros 6 vestidos de negro. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, se le representó a Don Quijote en vivo como una de las aventuras de sus libros, así que prontamente se encaminó de frente a los encamisados, y cuando los tuvo cerca les dijo: sin duda, Sancho, esta será una gran aventura. Habrá que mostrar valor. Si esta aventura fuese de fantasmas, como ya me lo va pareciendo, habrá costillas que la sufran. Cebolas.
Por más fantasmas yo permitiré que deteneos, quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quiénes sois y de lo que traéis en andas, pues conviene que yo lo sepa, ya sea para castigaros o para vengaros del tuerto que os hubiesen dicho. Vamos, deprisa, respondió uno. La venta está lejos, no podemos parar, deteneos y sed más bien criados, sino habré de batallar con vosotros. En esto se espantó una de las mulas y derribó al que la montaba, quien se levantó encolorizado y comenzó a denostar a Don Quijote, quien de inmediato blandió su lanza y arremetió contra la ropa de encamisados con tal agilidad que pareciera que a Rocinante le hubieran salido alas, pues parecía que los encamisados eran gente medrosa y sin armas. Don Quijote los apaleó a todos y los hizo dejar el sitio del mal grado, porque todos pensaron que no era un hombre, sino el mismo diablo que los atacaba. Estaba una hacha ardiendo junto al primero que derribó la mula, y Don Quijote se allegó a él amenazándolo con la lanza y conminándole a rendirse. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Y dice así: estas hierbas dan testimonio de que por ahí cerca debe andar un arroyo donde podremos mitigar esta sed que nos fatiga, dijo Sancho, pareciéndole bien la observación a Don Quijote, y comenzaron a caminar por el prado, arriba al tiento, porque la oscuridad de la noche no los dejaba ver cosa alguna, y al poco rato escucharon un ruido como de agua, de lo que les alegró mucho, pero al momento oyeron otro estruendo que les aguó el contento, pues sintieron que andaban unos golpes como un crujir de hierros y cadenas al compás del estruendo del agua, lo que causaba horror. Pero Don Quijote, embrazando su rodela y su danzón, dijo: Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo resucitar en ella la de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas y los valerosos hechos. Bien notas, escudero fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio y el temeroso ruido de agua, que parece que se desempeña y derrumba desde los altos montes de la luna, pues todo esto son incentivos y despertadores de mi ánimo, y hacen que el corazón me reviente en el pecho. Así que aprieta más las cintas de Rocinante y quédate a Dios esperándome hasta 3 días no más, y si no volviere me harás la merced de ir al Toboso, y dirás a mi señora Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que lo hiciesen digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar y a decirle: Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta temerosa aventura, cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar que quien busca el peligro parece en él, así que no es bien tentar a Dios, y si esto no le mueve el corazón, muévale a él pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo dé miedo de mi alma o quien quiera llevarla. Yo dejé a mi mujer y a mis hijos por venir a servir a vuestra merced, pero como la codicia siempre rompe el saco,
a mí me ha rasgado mis esperanzas. No se ha, no se ha de decir de mí, amigo Sancho, qué lágrimas y ruegos que me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Así que te ruego que calles, que si Dios me ha puesto en esta aventura, tendrá cuidado de mirar por mi voluntad y de consolar tu tristeza. Viendo Sancho cuán poco valían sus ruegos, sus lágrimas, decidió que por lo menos hacerle esperar hasta el día, valiéndose de su industria, para lo cual al ir a apretar las cinchas de Rocinante también le ató las patas traseras con el cabeza de su asno, de manera que él no se podía mover sino saltos, y al tiempo dijo: Ea, Señor, que el cielo conmovido de mis lágrimas ha ordenado que no se pueda mover Rocinante, y el expoliarlo será enojar a la fortuna, pues así es Sancho, que Rocinante no puede moverse, y yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardará en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos hasta el día, si no es que se quisiera atender y dormir un poco sobre la hierba al uso de los andantes caballeros. Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Dice: en eso comenzó a llover y quiso Sancho que se entraran en el molino, pero Don Quijote le había cobrado tal aborrecimiento que no quiso entrar y prefirió seguir por el camino del día anterior, y a poco de caminar descubrieron un hombre de a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, con lo que se animó Don Quijote y dijo a Sancho: sin duda es cierto el dicho aquel, donde una puerta se cierra, otra se abre, pues si anoche nos cerró la ventana, una puerta ahora nos abre otra. Dijo esto porque, si no me engañó, ahora viene a nosotros uno que en su cabeza trae el yelmo de Mambrino, sobre el que yo hice el juramento. Que sabes, yo no sé nada, responde Sancho, mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como salía, quizá diera tales razones que vuestra merced viera el engaño. ¿Cómo me puedo engañar a lo que digo, traidor escrupuloso? ¿No ves que aquel caballero trae en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo, responde Sancho, es un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae en la cabeza algo que relumbra. Pues ese es el yelmo del Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame solo con él. Verás que pronto incluyó esta aventura. Es pues el caso que el caballero con yelmo era en realidad un barbero que traía una bacía de asofiar a manera de sombrero, y como estaba limpia relumbraba a media legua. Don Quijote se acercó a él y con el lanzón riestre: defiéndete, cautiva criatura, o entregadme de su voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquel fantasma sobre sí, se dejó caer del asno y comenzó a correr por aquel llano, pero al huir dejó la bacía en el suelo, con lo que se le contentó Don Quijote, mandando a Sancho que recogiese el yelmo, el cual, tomándolo con las manos, dijo: por Dios que la bacía es buena y que vale un real de hecho, una maravedi,
pero me da risa imaginar la cabeza que tenía el pagano dueño de este amete, que no desemeja a otra cosa sino la vacía de un barbero. Pues esto no es otra cosa que el yelmo de Mambrino, replicó don Quijote, y vamos ya que el camino espera. Yendo pues caminando, dijo Sancho a su amo: Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia de despertar un poco con él? Que después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio se me han podrido más de 4 cosas en el estómago, y una que tengo puede malograrse. Dila, y sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Dijo: pues señor, que de unos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea en andar buscando estas aventuras, y así me pareciera mejor ir a servir a algún emperador, a un príncipe grande, que por fuerza no has de remunerar, y no faltará quien escriba y narre las enseñanzas vuestra merced. No dices mal, Sancho, respondió don Quijote, pero para que llegue ese término antes que andar por el mundo para lograr fama, pues por estos mismos pasos suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores. Pero también me falta otra cosa, Sancho, que puesto que yo hallé rey con hija hermosa para desposar, y que yo haya probado fama por todo el universo, no sé cómo se podría hallar que yo sea del linaje de reyes, o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá dar el rey a su hija por mujer, solamente por mis famosos hechos. Pero también he de pensar que la infanta me quería aún claramente sepa que soy hijo de una sacan, y me ha de admitir que como un señor esposo, y si no, aquí entre en el robarla y llevarla donde más gusto me deje, que el tiempo ha de acabar con el enojo de sus padres. Capítulo 22. Capítulo 22. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Cid Hamete Benengil, autor arábigo y manchego, que después de que don Quijote y su escudero cambiaron aquellas razones, vieron que por el camino venían hasta 12 hombres de a pie, ensartados como cuestas en 2 cadenas de hierro por los cuellos y con esposas a las manos. Venían asimismo 2 hombres de a caballo y 2 de a pie. Cuando Sancho Panza lo vio, dijo: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras, así que ellos no van por fuerzas y no por voluntad. Así es, respondió Sancho, pues aquí encaja la ejecución de mi oficio, socorrer a los miserables. Llegó entonces la cadena de los galotes, y don Quijote con muy corteses razones pidió a los que iban en su guarda que fuesen servidos de informarle las causas por las que llevaban a esa gente de tal manera. Uno de los guardas le respondió que eran galotes, gente de su majestad, y que iban a las galeras. Con todo esto, replicó don Quijote, quisiera saber la causa de cada uno, aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sintesías. No es tiempo de detenerlos a sacarlas y a leerlas. Vuestra merced se le pregunté a ellos mismos. Con esta licencia don Quijote se llegó a la cadena, y al primero le preguntó por qué pecados iba tan de mala justicia, y él respondió que por enamorado. Por eso no más, replicó don Quijote. Pues sí, por enamorado echan a galeras días que yo estuviera abogado en ellas. No son amores como los que usted piensa, dijo el galeote,
que lo que yo quise fue una canasta llena de ropa blanca que abracé tan fuerte que de no quitármela la justicia yo hubiese dejado por mi voluntad. Lo mismo preguntó Don Quijote el segundo, mas respondió el primero: este señor va por canario, dijo por músico y cantor. Pues cómo, replicó Don Quijote, por músicos y cantores va también a galeras. Antes yo he oído decir que quien canta sus males espanta. Mas uno de los guardas aclaró que entre la gente baja el cantar era confesar sus culpas durante el tormento. Pasando a otro de los coordinados, Don Quijote preguntó lo mismo: yo voy por 5 años a las señoras curapas por faltarme 10 ducados. Yo daría 20 de muy buena gana, dijo Don Quijote, por liberaros. Ya es fuera de tiempo, replicó el galeote. Dijo que si hubiera tenido lo que vuestra merced me ofrece, hubiera untado la mano del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy viviera en la plaza de Toledo y no en este camino atrallado con un galgo. Pasó adelante Don Quijote y preguntó otro su delito, el cual respondió: yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con 2 primas hermanas que no eran mías, y tanto me burlé de ellas que resultó creer que la apariencia, por lo que fui condenado a 6 años mozo soy, duré la vida que con ella todo se alcanza. Lo que yo le pido a que socorra a estos pobretes. Tras este venía un hombre de buen parecer, de edad de 30 años, e iba cargado de cadenas más que los demás. Preguntó Don Quijote por qué iba aquel hombre con tantas prisiones, respondiéndole el guardia que por él solo tenía más delitos que todos los demás juntos. Capítulo 23. De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta. Viéndose tal mal parado, Don Quijote dijo a su escudero: siempre, Sancho, lo que he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua a la mar. Ojalá te hubiese creído, así carmentara vuestra merced, respondió Sancho. Pero pues dice que si me hubiera creído se hubiera excusado este daño. Créanme, ahora se excusará otro mayor, porque dijo que con la Santa Hermandad no hay que usar de caballerías, y sepa que ya sus saetas me zumban a los oídos. Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote, pero ¿por qué no digas que soy contumaz? Por esta vez quiero tomar tu consejo, señor, respondió Sancho, que el retirarse no es huir, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y sepa que aunque desafío y villano se me alcanza algo de buen gobierno, así que no se arrepienta de haber sido mi consejo. Subió Don Quijote sin réplica, y guiando Sancho sobre su asno, se encontraron por una parte de la Sierra Morena, llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o al Almodóvar del Campo, como para esquivar a la hermandad. Aquella noche llegaron a la mitad de las extrañas de la Sierra Morena, a donde le pareció a Sancho pasar la noche, y aún otros algunos días, y así dieron noche entre 2 peñas y entre muchos alcornoques. Pero la suerte fatal, que según opinión de los que no tenían nombre de la verdadera fe, todo lo guiaba, quiza y compone a su modo, ordenó que Ginés de Pasamonte, el famoso embustero y ladrón que de la cadena se había escapado por virtud de Don Quijote,
Llevado también por el miedo de la Santa Hermandad, acordó esconderse en aquellas montañas y llevólo la suerte al mismo paraje de donde se encontraban Quijote y Sancho. Ahora y tiempo que los puedo conocer y a punto que los dejó dormir, y como siempre los malos son desagradecidos y la necesidad es ocasión de acudir a los que no se debe. Gines, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar al asno a Sancho Panza, no curarse de Rocinante por ser prenda tan mala acompañada como vendida dormida. Sancho Panza hurtóle su jumento, y antes de que anocheciera se halló bien lejos de poder ser hallado. Salió la aurora alegrando la tierra y entristeciendo a Sancho Panza, porque halló menos su rocío, el cual viéndose sin él comenzó a ser el más triste y doloroso llanto del mundo, y fue de manera que don Quijote despertó a las voces y oyó que en ellas decía: oh hijo de mis entrañas, nacido en mí, nacido en mi misma casa, brincó de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas y finalmente sustentador de mi personal. Don Quijote, que vio el llanto y supo la causa, consoló a Sancho prometiéndole de darle una cédula de cambio para que le diesen 3 jumentos en su casa de los 5 que había dejado en ella. Consolóse Sancho esto, templó sus sollozos y su agradecido a don Quijote la merced que le hacía, al cual se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras, reducíasele a la memoria los maravillosos acontecimientos que en semejantes soledades habían sucedido a los caballeros andantes. ¿Verdad dices? Dijo don Quijote, mas veremos si este librillo de memoria tiene alguna cosa escrita por donde podamos rastrear. Abriólo y lo primero que encontró en el escrito como borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto que vio que decía de esta manera: oh, le falta al amor conocimiento, oh, le sobra crueldad, no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Vuestra merced entiende de trovas, dijo Sancho, más de lo que tú piensas, y veráslo cuando llevas una carta escrita en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea, porque todos los caballeros andantes han sido grandes trovadores. Lo único que sé decir es que hace 6 meses más o menos llegó una majada de pastores que estará como a 3 leguas de este lugar, un mancebo de gentil talle y apostura, con esa mula que está allí muerta y esa maleta que dices, entenderándose el mancebo que está en la parte más cerrada de la tierra. Con el tiempo lo volvimos a encontrar ya roto el vestido y el rostro tostado por el sol. Saludónos y nos dijo que no nos maravillásemos de verlo andar de aquella suerte, porque así convenía por penitencia a sus muchos pecados. En otras ocasiones lo hemos visto y colegimos que se encuentra enfermo, por lo que hace poco determinamos yo y 4 zagales de buscarlo hasta tanto lo hallemos. Capítulo 24. Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con la que don Quijote escuchaba el astroso caballero de la sierra,
quien decía: por cierto, señor, quien quiera que seáis, yo os agradezco la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera por ello corresponder al buen acogimiento que me habéis hecho. Yo tengo voluntad de serviros, respondió Don Quijote, tanto que tenía determinado el no salir de esas sierras hasta hallaros y saber de vos si vuestras cuitas tienen algún remedio, y si vuestra devostura fuese de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo. Pensaba ayudaros a llorarla como mejor pudiera, que es consuelo en las penas hallar quien se consuela de ellas. Lo único que os pido es que me dejáis quién sois y la causa que os has traído a vivir y morir. Entre estas soledades, yo os juro por la orden de caballería que recibí, que si en esto me complacéis, he de serviros con las veras a que me obliga a ser quien soy. Mi nombre es Cardenio, mi patria una de las mejores de esta indolencia, mi linaje noble, mis padres ricos y mucha mi desventura. Vivía en mi tierra un cielo donde puso la gloria todos los dones de la hermosura. Tal es la Lucinda que yo amé desde mis tiernos años, y ella me quiso a mí a la misma manera. Creció la edad y con ella el amor entrambos, y ella en ese tiempo le pareció prudente al padre de Lucinda el negarle la entrada de su casa, lo que fue el añadir llama a la llama y deseo al deseo. Vine en fin donde el duque Ricardo, y él me trató tan bien que comenzaron las envidias a mi alrededor, sobre todo porque don Fernando, el hijo del duque, me honraba con su amistad, y como entre amigos se encuentra toda suerte de cosas íntimas, don Fernando llegó a confesarme un amor que lo tenía en desasosiego. Se trataba de una labradora bellasaya de su padre, pero cuyos padres eran ricos, siendo ella discreta y honrada. Estas buenas partes de la hermosa labradora redujeron a querer darle palabra de ser esposo. Yo, por eso su amigo, procuré apartarlo de tal propósito, pero viendo que no aprovechaba, determiné decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para apartar de la memoria la hermosura de la moza que la ausentare por algunos meses, que la ausencia sería que los dos nos viniésemos en casa de mi padre, lo que yo aproveché con gran contento, porque eso me permitió ver a mi Lucinda. Capítulo 25. Capítulo 25. Que trata de las entrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo de la penitencia de Beltenebros. ¿Cómo? Despidióse del cabrero Don Quijote y ordenó a Sancho que lo siguiese. Iban poco a poco entrándose en lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su amo, hasta que se decidió a decir: señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer,
y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y despertaré todo lo que quisiere, porque querer vuestra merced que vaya con él por todas soledades, de día y de noche, que no le hable cuando me diere gusto, es internarme un vida, pues eso de andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas y todo eso sin decir lo que el hombre tiene en su corazón, como si fuera mudo. Ya entiendo, Sancho, dijo don Quijote, tú te mueres porque te alce el entredicho, pues que tengo puesto en la lengua, pues dalo por alzado. Sea así, dijo Sancho, y algo de lo que quería decir es que le va vuestra merced envolver tanto por aquella reina Maginaza como se llame. A fe, Sancho, que si tú supieras cuándo honrada era la reina Mandacima, entenderías que una blasfemia es decir que estaba amancebada con un cirujano. Eso prueba que Cardenio estaba sin juicio. Eso digo yo, que no hay que hacer prueba de las palabras de un loco. Contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante, o volver por la honra de las mujeres, y mucho más por las reinas de tan alta gisa como la reina Madásima, y de los maestros como Elizabeth. Yo no digo ni pienso nada de ellos, aseguró Sancho. Allá se lo hallan, y su pan de se lo coman, si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado cuentas. Válgame Dios, Sancho, deja ya de hilar refranes y entiende que todo lo que yo hago va muy puesto en razón con las reglas de la caballería. Señor, respondió Sancho, y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas buscando a un loco para que termine lo que comenzó, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas. Calla, calla de una vez, Sancho, porque te hago saber que no solo me trae por estos lugares el deseo de encontrar a un loco, sino que ando en busca de una tan gran que le he de ganar con ella por perpetuo nombre y fama, y es de muy grande peligro esa hazaña. Y preguntó Sancho. No respondió el de la triste figura, puesto que de tal manera podría correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha de estar en tu diligencia. Capítulo 26. Dice así, donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote. Y dice así. Dice la historia que una vez que Don Quijote vio a Sancho, se había ido, se subió sobre la punta de una peña, y ahí comenzó a meditar si sería mejor imitar las locuras desaforadas de Roldán o las melancolías de Amadís. Dejando a un lado la valentía de Roldán, vengamos a lo que de perder el juicio, que es cierto que lo perdió porque supo que Angélica había dormido más de 2 siestas con Medoro, así que ni hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitarlo en las locuras si no tengo ocasión para ellas? Porque yo podría jurar que mi Dulcinea no ha visto en su vida moro alguno, y haríale agravio manifiesto si tomase el modo de locura de Roldán el furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque en apenas verse desdeñado por su dama se fue de ermitaño para atarse de llorar y de encomendarse a Dios. Viva entonces la memoria de Amadís, y sea imitado por Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere. Y si yo no soy desdeñado de mi Dulcinea, básteme para sufrir el estar lejos de ella.
Ea, pues manos a la obra, venid a mí en memoria cosas de Amadís, y será bien ahora. Deja Don Quijote con sus versos y suspiros por contar lo que le vino a Sancho Panza, y fue que él, saliendo al camino real, se puso en busca del toboso, y el otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba por los aires, por lo que no quiso entrar a pesar de hambre que traía. Pero en eso salieron de la venta dos personas al ver a Sancho sobre Rocinante. De inmediato lo reconocieron, pues ellos eran nada menos que el cura y el barbero de su mismo lugar, quienes había hecho el auto de fe sobre de los libros. Amigo Sancho Panza, gritándole el cura, ¿dónde queda vuestro amo? Por no descubrirlo, Sancho respondió que su amo quedaba en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, que él no podía decir. No, dijo el barbero, si vos no le lo decís, imaginaremos que vos lo habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. Asustado, Sancho les contó que su amo estaba haciendo penitencia en mitad de la montaña, muy a su sabor, y me encargó que fuese al toboso a entregar el escrito que se encuentra en este libro, mas en buscando el librillo no lo halló ni lo podría hallar, pues Don Quijote no se lo había dado, ni él se acordó de pedírselo. Amohinado paróse Sancho a rescatar la cabeza, en tratando de acordarse de lo que decía la carta. Por Dios, señor licenciado, que los diablos me lleven al acuerdo de toda la carta, aunque en principio decía alta y sobajada, señor. No diría, intervino el caballero, sobajada, sino sobrehumana y soberana. Así es, dijo Sancho, y luego seguía con muchas cosas hasta terminar diciendo vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de la buena memoria de Sancho Panza, y alabándosela mucho, considerando cuando vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel buen hombre, quien le contó de todas las ilusiones que su amo había sembrado en él. Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que mi señor no llegase a ser emperador sino arzobispo, querría que yo saber que suelen dar los arzobispos a sus escuderos. Suelenle dar, respondió el cura, alguna sacristanía que les vale mucho en rentas, amén del pie de altar que se suele estimar en otro tanto. Para eso será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado. No tenga pena, dijo el barbero, que nosotros aconsejaremos a vuestro amo que sea emperador y no arzobispo, pues él es más valiente que estudiante. Lo que yo pienso hacer de mi parte, dijo Sancho, es rogarle a Dios que los eche en aquellas partes del sirva y a donde más mercedes me haga. Capítulo 27. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención de cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidieronle a la ventera una saya, unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero se hizo una barba de la cola de un buey, preguntándoles la ventera ¿para qué querían esas cosas? Y el cura le contó en breves palabras la cura de Don Quijote, con lo que los venteros cayeron en la cuenta de que se trataba de su huésped y contaron al cura todo lo que les había pasado. En su resolución la ventera vistió al cura, púsole una saya de paño llena de fagazas de terciopelo negro y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos de un raso blanco. El cura se hizo un antifaz, con lo que se cubrió muy bien las barbas y el rostro, subió a la mula.
mujeriegas y el barbero en la suya, con su barba que le llevaba a la cintura entre ropa roja blanca. Despidiéronse de todos y la buena de la Maritornes prometió rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso a un tal arduo negocio. Al otro día llegaron a donde Sancho había dejado unas máscaras para conocer el camino y les dijo que era el caso, que bien se podían vestir, pero que al llegar delante de su señor, si le preguntase, le dijesen que él sí había entregado la carta, pero la respuesta del señor había sido de palabra. Así concertado, se marchó Sancho y los dos se quedaron allí soseados y a la sombra, pero al poco tiempo comenzaron a escuchar a lo lejos el sonido de un instrumento y una voz que cantaba, lo que fue de maravilla para ellos, tanto que decidieron salir en busca del músico que con la tan buena voz contaba, y a quien encontraron fue al propio Cardenio, quien se encontraba entonces a su sano juicio. Ahora quiso la fortuna que se detuviera el accidente de la locura del Cardenio, por lo que él llegó a contar su historia hasta el fin, comenzando por relatar del delite que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, que Cardenio tenía bien en la memoria. Esas fueron las razones de la carta y las que me hicieron ponerle luego en camino sin esperar respuesta ni otros dineros, y cuando llegué al poblado me llegué a la casa de Lucinda, quien estaba puesta en la reja, y al verme me dijo: Cardenio, de boda estoy vestida y me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, junto con otros testigos que antes le seguían de mi muerte que mi desposorio. Estaba el cura esperando la respuesta de Lucinda, que se tardaba en darla, y cuando yo pensé que sacaría la daga para acreditarse, en vez de ello escuché un sí quiero, que me partió el corazón. Llegó el desposado a abrazar a su esposa, cuando ella se puso la mano en el corazón y cayó desmayada en brazos de su madre. Alborotáronse todos por el desmayo, y yo aproveché para encabullirme. En fin, yo salí de la casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula. Hice que me la enseñaran y salí a la ciudad sin osar, como otro lot, a mirar atrás. Caminé todas las noches y al amanecer vi en una de las entradas de esta sierra, por la cual caminé otros 3 días sin senda ni camino alguno, y entrando en estas ásperas se cayó mi mula muerta y yo quedé a pie, rendido a la naturaleza y traspasado de hambre, hasta que unos cabreros me encontraron y me vendieron mi necesidad. Yo no quiero salud sin Lucinda, y pues ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo de ser mía, juste yo de ser de la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su mundanza hacer estable mi perdición, yo querré con procurar perderme, hace contenta su voluntad, y será ejemplo a los porvenir, que a mí falto lo que a todos los desdichados sobra, a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerlo, y en mí es causa de mayores sentimientos y males, porque pienso que no se ha de acabar con la muerte. Aquí dio fin Cardenio a su larga plática, y al tiempo que el cura se prevenía para darle algunas razones de consuelo, lo suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron, que decía lo que se dirá en la 4ª parte. Esta narración, que en este punto dio fin a la tercera, el sabio historiador Cid Hamete Benengeli.